Primer tema. El otro día alguien me preguntaba por qué yo había dejado la foto de Sarmiento detrás de mi escritorio como embajador en los Estados Unidos y no había puesto la de San Martín. Me lo dijo con buena fe. Dije, mire, yo soy profundamente sanmartiniano porque creo que me enamoré de Mendoza, además de mi mujer que es mendocina, porque de los 5 o 6 años que aprendí la historia de San Martín me lo imaginaba a San Martín allá. O sea, si algo soy es sanmartiniano, aparte de justicialista. Pero en Estados Unidos el embajador emblemático, el hombre que entendió la escuela de Massachusetts y que dio un impulso a la educación fue Sarmiento. Y entonces nosotros necesitamos una historia acumulativa. Yo en mi escritorio en Mendoza tenía al general Lascuaga, que fue el reconstructor de Mendoza después del terremoto cuando el gobernador huyó, era un militar, pero además descubrí que eran los padres de la poesía y del teatro argentino. Entonces siempre decía que porque era un soñador y era un buen militar, se había animado. Imagínense lo que era un terremoto en el siglo XIX. Quedó la mitad de la población. Pero también lo tenía Civil, que fue un gran constructor, y por supuesto tenía nuestros gobernadores, y tenía Lencina, un gran antecesor junto con los Cantoni, lo que serían los pensamientos del justicialismo en la década del 40. O sea, la historia hay que construirla con acumulación. Pero así como respeto a la generación del 80, también hay que poner límites. Porque ese era un proyecto incompleto. Comparen lo que eran nuestras exposiciones acá rurales, en fines del siglo XIX, con lo que eran las exposiciones industriales de Estados Unidos para darse cuenta por qué Estados Unidos llegó a donde llegó y nosotros tuvimos la crisis que tuvimos y tuvimos que esperar después hasta el 45 para empezar a industrializar y a tecnificar un país. Segundo, creo que Perón lúcidamente se dio cuenta que sus grandes valores estaban permanentes por mucho tiempo, pero en el 70 nos dijo, miren que el mundo está cambiando, nos empezó a hablar de la globalización, hoy hablé de los grandes académicos del mundo, pero esto nos lo planteó en los 70, nos empezó a hablar de la sociedad del conocimiento. O sea, hay que actualizar y por supuesto no funciona. Voy a la gestión, que era la última pregunta. Yo cuando era gobernador puse en marcha 3 proyectos, presupuesto por resultado, un sistema integrado de recaudación y control y un sistema de información territorial para la planificación territorial y social. A cada persona, cada año hay que decirle cómo con menos usted puede hacer lo mismo que el año que viene, que el año pasado, cómo con lo mismo puede hacer más y cómo con un poco más puede hacer mucho más y poner prioridades. Porque si uno no hace un control permanente, y esto sí un gran desafío para el Congreso argentino. El Congreso argentino a veces discute el presupuesto, nunca hace seguimiento del presupuesto, nunca lo hacemos, yo he sido senador y diputado. Y la sociedad no discute qué pasa con el gasto del presupuesto. Y acá el tema de la transparencia del Estado es fundamental, no es solamente un problema de no robar, es un problema de eficiencia. Respecto a la eficiencia en el gasto educativo, yo creo que se puede mejorar. Ahora, sin más presupuesto no se puede. Sostener un sistema que ha pasado de la educación primaria obligatoria a generalizar la secundaria y además con la fragmentación social que la crisis que tuvimos del 75 en adelante, más las 2 o 3 crisis que hemos vivido, nos planteó una demanda social tremenda que con el 4% no se puede alimentar. Me parece que fue un error, y lo digo porque lo dije en su momento, la filosofía con la cual se armó la reforma educativa de los años 90 fue correctísima en términos de sociedad del conocimiento. Mi debate, por el cual yo no la probé con entusiasmo, la tuve que asumir como ministro después para no dar marcha atrás, es que iba a implicar mucho cambio y mucho costo económico, que era preferible hacer los cambios sin modificar las estructuras, que no era lo ideal, pero cuando hay limitación de recursos hay que tratar de ser eficiente. Ahora volvimos para atrás. Y ahora ya no sabemos dónde está. Yo no quiero ni hablar con el ministro actual ahora en las provincias como Mendoza o como Buenos Aires, que creyeron en la ley, la cumplieron, mientras otros no la cumplieron, y ahora la tiramos para atrás, cuando la luz de salida estaba más cerca que la luz de entrada. Entonces, estas ida y vuelta también son pérdidas de recursos importantes. Finalmente, el tema de la alimentación. Miren, yo creo que hay 2 cosas. Un chico que no está alimentado no puede estudiar. Segundo, la escuela es un punto, sobre todo en momentos de crisis, de gran dignidad para la educación, para la alimentación. Porque ahí la escuela es como propiedad del chico. Si hay una institución que la gente tiene como propia en la Argentina es la escuela. La escuela no parece ajena para nadie. Por lo tanto, un chico que se alimenta en un comedor escolar tiene dignidad. El problema es que el comedor escolar tiene que tener su conducción autónoma, no digo
fuera de la autoridad del director de la escuela, pero totalmente autónoma, porque si no las escuelas más pobres le insumen horas al director y a la pedagogía con la alimentación. Pero el tema no es el de la alimentación, el problema es de no consumirlas. Último punto, costoso pero necesario. Los sectores más pobres de la sociedad, no digo los que están empobrecidos por una coyuntura, esos chicos que ya son hijos o nietos de gente viviendo casi afuera de la sociedad, cosa que la Argentina no vivía. Fíjese que Villa Inestable quería decir que la gente llegaba del exterior o del interior y en una generación o en menos tiempo se iba. Acá hay, además por el embarazo temprano, la miro a Chiche porque trabajó mucho en esto, por el embarazo temprano hay chicos que tienen sus bisabuelos, ¿no? Que están viviendo en el mismo barrio. Esos chicos además necesitan jornada extendida. Esos chicos necesitan jornada extendida, no necesariamente duplicar la escuela con ciertos salones grandes donde el chico tenga informática, puede tener un segundo, un tercer idioma que es el informático, o pueda tener otras actividades. Yo creo que hay que invertir en estas cosas. Insisto, la competitividad es sistémica. Y no le podemos no dar a esos chicos más pobres lo que los sectores medios que pueden pagar una educación, sea una escuela de doble escolaridad o construyendo la doble escolaridad en su casa o complementariamente en institutos le dan. Esto significa un presupuesto. Yo no sé si alcanza el 6 o si tenemos el 7, pero si no hacemos esto, ahora esto necesita un gran pacto fiscal en la Argentina. Esta discusión de hoy de cómo se recauda es una discusión tardía, por eso estamos en el conflicto. Hace 2 años, después de haber salido de la crisis, había que haberse sentado a rediscutir el pacto fiscal de los argentinos, recuperada la Argentina de la crisis. Porque nosotros tuvimos un gran programa con visión estratégica para recuperarnos de la crisis. El éxito nos obligaba a rediscutirlo. Bueno, no lo hicimos hace 2 años, hay que hacerlo ahora. Todavía estamos a tiempo, yo en eso comparto Porque fíjese, cuando usted ve en Chile, creció al 6%, 5%, les dejo los datos que los traía, con inflaciones del 17 al 18. Hasta el 15, 20%. Una economía que funciona bien no se come la inflación. Algunos dicen al 30, parece que en la economía moderna más del 15 ya es peligroso, ¿no? Pero siempre y cuando la pongamos arriba a la mesa. Porque si nosotros tenemos el 12 y decimos que es el 8, la gente cree que es el 20. Y cuando tenemos el 15 cree que es el 30 y vamos a terminar teniendo el 40. O sea, hay que poner las cosas arriba a la mesa. No estamos enfermos de un cáncer terminal, tenemos problemas de crecimiento y de errores cometidos. No es un drama, ni debilita el poder político, lo fortalece saber que maduró un proyecto y no debilita el poder político, lo fortalece decir, en esto nos equivocamos y corregimos.